Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Francisco. Hoy día les traigo un problema que está tomado del texto de Hibbeler de Ingeniería Mecánica Vectorial. Dice el problema: determina el componente horizontal y vertical de la reacción en los soportes, desprecie el grosor de la viga. Bueno, en este problema, si ustedes se fijan, tenemos la viga, tenemos un pasador, tenemos un rodillo. Entonces, en un pasador siempre hay dos reacciones. Entonces yo las voy a dibujar acá. Vamos a suponer que esa es la reacción en el eje X. Y acá, reacción en el eje Y. ¿Ok? Tenemos por otro lado acá en el rodillo, que tenemos una sola reacción en el eje Y. Perfecto. Lo otro importante acá, que es la gran dificultad que tiene este ejercicio, es que si ustedes se fijan hay una fuerza acá que está formando un ángulo. Entonces cuando hay una fuerza formando un ángulo, la recomendación es que trabajen con las componentes. Entonces, si yo trazo acá las componentes, voy a trazar las componentes, y tenemos una componente vertical, una componente horizontal, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las componentes, ¿verdad? Entonces, aquí es importante tener presente lo siguiente. Resulta que aquí se está formando un ángulo en esta parte. Ese ángulo, si yo le llamo teta, entonces podríamos decir lo siguiente: que el seno de ese ángulo teta, va a ser el cateto opuesto, que es 4, partido por la hipotenusa, que es 5. El coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente, que sería 3, partido por la hipotenusa 5. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la componente en el eje Y, que sería este caso, ¿verdad? Acá, fíjense que ahí tengo esa fuerza en el eje Y, esa es la línea de acción de la fuerza. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría entonces, para ello vamos a usar el concepto primero de sumatoria de momentos. Lo vamos a hacer con respecto al punto A. Sabemos que la sumatoria de momentos tiene que ser 0. ¿Por qué con respecto al punto A? Porque en el punto A hay dos reacciones y estas dos reacciones, como están pasando por el eje de giro, no realizan torque. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos en el eje vertical sería entonces 500 por el seno del ángulo. El seno del ángulo sería 4 quintos, entonces colocamos 4 quintos. Y eso tendría que estar multiplicado por la distancia que hay. Esta es la fuerza, la línea de acción de la fuerza, y la distancia que hay es esta distancia. Este es el brazo de giro, ¿no es cierto?, perpendicular a la fuerza. Por lo tanto, esta distancia son 5 pies. Que los colocamos de esa manera. ¿Qué signo tiene este torque? Este torque tiene signo negativo porque es en sentido horario. Bien, después tendríamos entonces esta reacción B sub I multiplicado por la distancia que hay. Aquí está actuando la fuerza, ¿verdad? Y la distancia que hay al eje de giro es 10. ¿Qué signo tiene? Es antihorario, por lo tanto va a ser positiva. Y finalmente el momento que me están dando, que son 600, ¿verdad? Menos 600, porque está en sentido horario, y eso va a ser igual a 0. Perfecto, si esto lo resolvemos, entonces me va a quedar menos 2000 más 10 B sub I menos 600 igual 0. Si reducimos esta expresión, me queda finalmente menos 2600 más 10 B sub I igual 0. Si despejamos B sub I, el 2600 pasa a la derecha, ¿no es cierto?, sumando, por lo tanto B sub I me va a quedar 2600 dividido 10. Y eso me estaría dando entonces 260 libras. ¿Ok? Bien, vámonos ahora entonces a sumatoria de fuerzas en el eje X, que es la otra condición de equilibrio, igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Sería A sub X, que está apuntando hacia la derecha. Esta fuerza de 500 libras también tiene acá una fuerza que está actuando en el eje X, que sería 500 por el coseno, porque el cateto adyacente, ¿no es cierto?, sería coseno, eso sería 3 quintos, y eso tendría que ser igual a 0. Por lo tanto me queda A sub X,
esta expresión de acá me queda en 300. Por lo tanto, finalmente llegamos a que A sub X sería igual a menos 300 libras. ¿Ya? Ahora, este signo menos yo lo puedo también expresar de esta forma, ¿no? Puedo indicarlo de esta manera, con lo cual estoy indicando que en realidad no era el sentido que yo indiqué, sino que es al revés. Pero es exactamente lo mismo porque la magnitud son 300 libras. Muy bien. Veamos después qué pasa ahora con el eje Y. Entonces nos vamos al eje Y acá. Vamos a considerar eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en este caso me quedaría, bueno, A sub I, que sería esta reacción. Tendríamos la fuerza de 500 que está apuntando hacia abajo, sería 500 por el seno, ¿no es cierto? Que sería en este caso 4/5, y más B sub I, que está apuntando hacia arriba, que son 260, y eso me daría igual a 0. Entonces, si resolvemos esta expresión, me va a quedar entonces menos 400 más 260 igual 0, y por lo tanto de aquí hacemos el despeje, esto me quedaría menos 140 igual 0, de donde la reacción en el eje Y sería de 140 libras. Y ahí tendríamos entonces nuestra reacción en el eje Y. Eso sería entonces para el pasador en A. Aquí tendríamos pasador en A en el eje X, y este para la reacción en B. Bueno, un detalle importante a tener presente en este problema es que cuando nosotros hicimos acá la sumatoria de momento en A, si ustedes se fijan acá, yo no consideré la componente de esta fuerza en el eje X. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esta fuerza, si yo la proyecto acá, la componente en el eje X pasaría justo por el eje de giro. Por lo tanto, no realiza torque. Y por esa razón es que acá solamente estamos considerando la componente en el eje Y. ¿Ok? Eso. Muy bien, les dejo este ejercicio entonces. Véanlo, coméntenlo, difúndanlo entre ustedes. Y nos vemos entonces en el próximo video. Que estén muy bien.